Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos presentes. Me llamo Catarina Vigna, soy la directora del Instituto Latinoamericano de Estudios de Investigaciones Sociales, en la oficina de la Fundación Friedrich Ebert aquí en Venezuela. Eso es un evento de varios de este año que vamos a hacer en el año 2023 para celebrar 50 años de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, bajo el nombre ILDIS, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Porque la oficina abrió oficialmente en noviembre de 1973. Hoy, 34 años después del Caracazo, el año pasado hicimos un evento para conmemorar el Caracazo en la Universidad Central de Venezuela, y también tenemos una serie de podcasts sobre el evento con Margarita López Maya en nuestra página web venezuela.fes.de. Entonces hoy, 34 años después de este evento, el tema es la democracia en Venezuela. Entonces, una de las preguntas que vamos a tratar es ¿cómo era la situación hace 50 años cuando llegó la fundación aquí? ¿Qué fueron los temas del ILDIS en esta época? ¿Fueron relevantes o no? ¿Qué fue la respuesta del ILDIS a los desafíos? ¿Y qué son las consecuencias de las políticas que se hizo en este tiempo para hoy? Y con un poco las mismas preguntas vamos a hacer, estamos planificando unos eventos más para celebrar nuestro cumpleaños. Vamos a hacer un evento sobre economía, el mundo del trabajo, el papel de los sindicatos. Después queremos hacer otro evento sobre el modelo de desarrollo en Venezuela. Y vamos a terminar el año, eso es el plan, con un evento sobre la pregunta o el tema de mujeres en la política venezolana, especialmente en los partidos socialdemócratas o progresistas. Pero ahora vamos a tratar el tema de la democracia. Antes de empezar con el evento, yo quiero agradecer los ponentes, los ponentes, entonces Sara Levy, Paola Bautista y Leia Ochoa. Leia Ochoa es el historiador del ILDIS hoy, muchas gracias a ustedes tres por su presencia aquí. El moderador Tomás Straka, profesor distinguido de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Él es mucho más que un moderador hoy. Con él se desarrolló el concepto de esto y de los otros eventos para celebrar nuestro cumpleaños. Muchas gracias, Tomás. Gracias también al equipo de ILDIS, a Nancy, Anaís, Javier, Marlis, Leia, otra vez, para la preparación y la organización del evento. Gracias a ustedes por su interés, su tiempo con nosotros, y finalmente muchas gracias a Valeska Hesse, que quiero en esta oportunidad saludar. Valeska Hesse es la jefe del Departamento para la América Latina y el Caribe en la central de la Fundación Friedrich Ebert en Berlín. Está de visita con nosotros desde sábado, y en estos días ya tuvimos bastante conversaciones y fuimos a varios lugares. Estoy muy agradecida por su presencia aquí, por su visita, y saludo cordial otra vez, y con eso doy la palabra a Valeska. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Catarina. Déjame decir que yo estoy muy feliz de poder estar aquí para compartir este momento, para empezar este ciclo que está llevando a cabo ILDIS para celebrar los 50 años de ILDIS o Fundación Friedrich Ebert aquí en Venezuela.
También quería mencionar que, bueno, celebramos este año 50 años de Yildiz. El año pasado se celebraron 50 años de la revista Nueva Sociedad, que supongo que todos ustedes conocen, que es una revista que se fundó aquí en el año 1972. Y se fundó aquí porque en ese entonces, pues, Venezuela era, uno de los lugares, pues, más democráticos que existía en América Latina, ¿no? Nos recordamos, bueno, que era la época, si uno miraba alrededor de las dictaduras militares en el Cono Sur, sobre todo, pero también en otras regiones. Entonces, bueno, vemos que cuando empezó a trabajar aquí tanto Nueva Sociedad que Yildiz, los tiempos eran bien diferentes. Era la llamada época dorada, ¿no? La bonanza del petróleo, que por supuesto ya tenía, pues, también traía muchos problemas estructurales, ¿no? O sea, época dorada, también yo creo que hay que revisitar un poco esa noción, porque quizás no era dorada para todos, pero yo creo que sí es importante ver un poco que en ese entonces, pues, Venezuela también era un modelo para muchos países, o para también la socialdemocracia alemana, para decir eso puede ser una alternativa para el socialismo, el modelo revolucionario de Cuba, por ejemplo, ¿no? Que hay un modelo de socialdemócrata que se puede, pues, implementar en América Latina, y se suponía que Venezuela era un ejemplo para eso en ese entonces. También, bueno, no hay que olvidar que de aquí salieron unos impulsos muy importantes para la Internacional Socialista, en ese entonces encabezada por Willy Brandt, y yo creo que fueron impulsos muy importantes que salieron de Venezuela, de ver de abrir la Internacional Socialista más hacia el sur global también, ¿no? Entonces, bueno, quería recordar un poco este historial, pero que entiendo que también lo vamos a un poco ver ahora. Y bueno, debido a estas circunstancias que acabo de decir, por muchos años Yildiz trabajaba exclusivamente con el partido Acción Democrática y con la Federación de los Sindicatos CTV. Luego, bueno, cuando llegó Chávez al poder, pues para Yildiz era difícil posicionarse, ¿no? Era un poco la pregunta, bueno, apoyamos a una política progresista de izquierda del chavismo, viendo al mismo tiempo que al final ya se veían tendencias autoritarias, un caudillismo muy fuerte, y pues la cuestión de derechos humanos. Entonces, para Yildiz yo creo que fue un tiempo, pues sí, como decía, complicado para posicionarse con estas preguntas de si era posible que haya un espacio para una política progresista al lado del chavismo, ¿no? Yo creo que hasta hoy en día esa pregunta, pues la seguimos un poco trabajando, cuáles pueden ser alternativas no conservadoras o tampoco neoliberales al chavismo. Y bueno, no solamente fue un desafío político, pero también a nivel de organización significó un poco que Yildiz a nivel personal se tuvo que reconstituir a partir del año 2013. Bueno, yo creo que estamos un poco aquí en familia, entonces sí me gustaría mencionar que sobre todo Nancy Castillo fue, pues, la persona que se quedó, que está aquí desde 23 años en la fundación, pero también Marlis Aguilar se reintegró en la fundación en ese entonces. Y bueno, luego se sumieron las compañeras que están hoy en día. Y bueno, después no necesito contarles yo que pues los últimos años pues fueron muy complicados aquí en el país, sobre todo pues para nuestros socios, ¿no? Con la cuestión de violaciones de derechos humanos, pues la escasez que sufrieron también en un cierto periodo de tiempo, la crisis de seguridad, luego, bueno, la crisis política en el 2019 que llevó incluso a la expulsión del embajador alemán, finalmente la pandemia, ¿no? Que yo creo que fue muy sufrida también aquí en Venezuela. Y bueno, en todo ese tiempo la fundación se ha mantenido aquí en el país, sobre todo los colegas locales que no han tenido la opción de salir, que siempre estuvieron aquí intentando trabajar, siguiendo el trabajo al lado de los venezolanos y las venezolanas, y que ojalá podamos seguir haciéndolo así en el futuro, ¿no?
Yo creo que durante todos esos años, incluso complicados, hubo un lema, es que bueno, la fundación se rige por los valores de la socialdemocracia, por los valores de los derechos humanos y también por la pluralidad política. Entonces siempre intentamos ser una plataforma, y yo creo que ahí se muestra también que reúne pues a varias ideas y que promueve el diálogo, ¿no? En un entorno pues que ojalá pueda ser democrático. Bueno, yo ahora me gustaría sobre todo agradecer mucho a sobre todo pero también ahora también tenemos dos colegas, pues colegas, sobre todo hay un colega, o dos colegas, perdón, agradecerles mucho por toda su labor que hicieron en la fundación en los últimos años. Realmente, pues si no sería por ustedes, no sé si todavía estaríamos aquí, así que muchísimas gracias. También agradecerle a Catarina, la directora de la oficina actual, y también a todos ustedes por estar aquí, pero también para todos los que no pudieron estar hoy. También pues el trabajo con ustedes es también pues lo que nos hace como fundación. Entonces pues a mí estoy a la expectativa que como fundación podamos poder seguir trabajando con ustedes en los próximos años, trabajando los temas que estuvimos viendo. Bueno, muchas gracias y les deseo un debate muy fructífero. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, muchas gracias a Lildis por la oportunidad de llevar adelante esta instancia, valga la redundancia, esta oportunidad para reflexionar, para pensar sobre el país, sobre lo que somos, sobre lo que hemos transitado y nos ha llevado de esta situación en la que Venezuela es una referencia democrática a nivel global, de tal manera que una iniciativa como Nueva Sociedad echa a andar en el país, despega el país desde aquí de INAMA en una gran cantidad de proyectos y actividades muy importantes para el movimiento democrático, en un proceso de democratización significativo que hubo en el momento, especialmente en el sur, y cómo partimos desde allí para llegar a la situación en la que estamos el día de hoy. Evidentemente esta democracia entró, el sistema democrático nacido en 1958, entró en una profunda crisis en la década de 1980. Lildis, como centro de investigación y de análisis de la realidad en Venezuela, comienza incluso ya a producir algunas actividades acompañando la realidad venezolana con una mirada escrutadora, con una mirada de investigadora, una mirada incluso en ocasiones académica, apoyándose en muchos de los mejores académicos que hay en el país en el momento y de otros que trae, y comienza a señalar algunos diagnósticos, a apuntar algunas tendencias, muchas de las cuales terminaron verificándose, terminaron comprobándose en los siguientes años. Entonces la dinámica de estos diálogos que se han concebido para repasar la vida de Lildis en este medio siglo venezolano va más o menos así. En un primer momento, ver ya qué se dijo desde Lildis, qué se dijo desde Nueva Sociedad, qué cosas se fueron diagnosticando, qué cosas se fueron viendo, y usar esto como una especie de detonante para la reflexión, para el diálogo y para ponerlo en perspectiva del día de hoy. Hay ocasiones en las cuales se acertó completamente, hay ocasiones en las que era imposible ver hasta dónde pueden llegar las cosas, hay ocasiones sí, como en todo, en las que de repente se miró hacia el lado que no era, pero en todos los casos siempre se pensó en la realidad venezolana y se produjeron textos y estudios, bueno, son textos de última instancia que valen la pena leer. El día de hoy, el diálogo que es en torno a la crisis de la sociedad venezolana en la década de los 80, teniendo como eje dos hitos, o como inicio dos hitos que están muy cercanos en estos días. Hoy se conmemora, ayer que se conmemoró el 27 de febrero, bueno, también el 28 de febrero, el Caracazo, y el Viernes Negro, que fue hace unos 15 días, hace 10 días, lo del Viernes Negro, que comparte aguas en la vida venezolana. Partiendo de esto, vamos a comenzar a analizar el sistema político venezolano, que en la década de los 80 comienza a dar las primeras señales de agotamiento, de fatiga, de que las cosas
no están marchando como se debería, y que después muy rápidamente, en los 90, en 10 años, se mete una especie de tobogán, rueda por una especie de tobogán hasta colapsar este sistema en sí mismo. Nos acompañan tres personas que tienen todas las capacitaciones y todas las cualidades para hacer de esto un diálogo muy interesante. Primero, aquí a mi lado, a mi derecha, Sari Levy, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Además de esto, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, destacadísima decana, profesora por muchos años en la Escuela de Economía, probablemente en alguna otra, no sé si de Administración. Desarrolla proyectos de investigación con varias organizaciones, estudió en la UCB Economía, tuvo estadías de investigación en Massachusetts y en Boston, bueno, y es una permanente analista y escrutadora de nuestra realidad. En otro extremo tenemos a Paola Bautista de Alemán. Paola, periodista, pero politóloga y política. Tiene un pie en el mundo académico, un pie en la faena política. Paola es doctora en ciencias políticas, es tu doctorado exactamente en la Universidad de Rostock. Trabajaste con Nikolaus Wertz, creo que Nikolaus fue tu tutor. Tiene un libro, su producto de su tesis doctoral. Hay un libro bien interesante que es sobre la crisis de las democracias pactadas, el caso venezolano y el caso chileno, libro que publicó hace poco con Sergio Dávar. Vamos a hacer la publicidad, y que creo que acabas de donar. Paola también se dedica a la política en el Partido Primera Justicia, siendo una de sus vicepresidentas, y tiene años también trabajando en Forma, que yo creo que es lo primero que organizaste, ¿no? 20 años ya, como un centro para la formación de líderes políticos y comunitarios. El centro, Neller, licenciado en Historia. Yo no sé, ¿tienes posgrado en Historia Central, Neller? Magíster en Literatura, ¿verdad? Neller se fue en Literatura, investigador, creo que de las jóvenes voces de la historiografía venezolana más potentes, quien trabaja en el ILDIS e hizo una investigación de los documentos y los estudios que está en el archivo del ILDIS, y yo creo que lo correcto, lo ideal sería que arranquemos con Neller. Este va a ser la dinámica, yo estoy hablando mucho. Arranquemos con Neller, él haga como una introducción, después yo voy a hacer una pregunta detonante, cada uno hablar como unos 15 minutos, una primera ronda, luego de repente una segunda ronda de 5 minutos donde me hacen algunos comentarios y después le damos la palabra al público. No agrego mucho más. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a Lildi. Y bueno, no me queda otra sino que extender mis felicitaciones a esta institución. Comienzo con algo muy breve. ¿Tú sabes por qué elegí Carlos como nombre de guerra? En honor a nuestro presidente Carlos Andrés Pérez. Él nacionalizó la industria del petróleo y los recursos mineros, repartiendo la riqueza entre los más pobres. Entendió que la educación es la primera arma del tercer mundo. Es un revolucionario. Esto le comentaba Ilich Ramírez el Chacal a Valentín Hernández, ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela, durante el secuestro de la OPEP el 21 de noviembre de 1975. La escena, parte fundamental de la vida del Chacal y de la película Carlos, dirigida por Oliver Assayas y estrenada en 2010, muestra una parte del clima ideológico que propició el secuestro y que envolvía la época. El antiguo ministro de Interior y Justicia de Rómulo Betancourt, quien podía haberse ufanado de su campaña electoral de haber ganado una guerra contra la extrema izquierda, redefinía su imagen a la velocidad que aumentaban los precios del petróleo. Carlos Andrés Pérez era otro. El 9 de diciembre de 1973, con un 48,70% de los votos escrutados, el hombre que camina se hace con la presidencia de la República y promete una nueva democracia, esta vez con más energía. A partir de 1970, la Organización de Países Exportadores de Petróleo tendrá un papel fundamental en la geopolítica mundial, ya que va a pujar activamente en la fijación de los precios, algo que se concreta en el Acuerdo de Teherán en 1971. Esto, sumado a la Cuarta Guerra Árabe-Israelí en septiembre de 1973 y al embargo petrolero hacia los países que apoyaron a Israel, hacen que el precio del petróleo ascienda de $3,75 a $11,65. Una enorme cantidad de petrodólares hacían creer, tal como expresó Manuel Caballero, que Venezuela podía llegar al primer mundo sin pasar por el segundo. No había espacios para pesimistas ni profetas del desastre. Un agresivo plan de nacionalizaciones donde destacan el hierro y el petróleo
ofrecían la imagen de un país que se hacía cargo de su destino y que marchaba definitivamente hacia la Gran Venezuela. A grandes rasgos, este es el contexto en el que se establece la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, específicamente el 30 de noviembre de 1973. Su primer director, Klaus Lindenberg, estuvo al frente de la oficina hasta 1977 y fue asesor personal de Willy Brandt en asuntos internacionales, acompañándolo además en la dirección del SPD entre 1983 y 1992. Lindenberg ganaría relevancia por haber organizado un evento de talla mundial que reunió a los líderes más prominentes de la socialdemocracia, la Conferencia de Caracas de 1976. Otro gran proyecto de la FES se establece en Caracas para estos años. Desde Costa Rica llega la revista Nueva Sociedad en 1975 para quedarse en Venezuela hasta el 2005. Justo en este clima de optimismo que proyectaba a Venezuela como eje democrático en un continente sumido en dictadura, se orientan algunos artículos de Nueva Sociedad sobre el país. Sirva de ejemplo el escrito Nacionalización del Petróleo, de Arturo Hernández Grisanti, miembro del CEN de Acción Democrática, en septiembre de 1974, o el artículo de 1975 titulado Nacionalización en Democracia, del diputado AECO Celestino Armas. Igualmente se reseñan varios discursos del presidente Pérez llamando a la integración latinoamericana o abanderando un diálogo más justo entre norte y sur. Desde la FES, Venezuela fue vista durante estos años como un posible polo integrador de políticas progresistas y desarrollo hacia los demás países de América Latina. Esta visión es esbozada en el texto Después de Caracas, de 1977, donde Willy Brandt expone sus perspectivas hacia la socialdemocracia latinoamericana luego de la Conferencia de Caracas. Durante estos años, Venezuela, al igual que su sistema político, lucía sólido. Sus políticos también así lo creían. Por eso la misión inmediata no era consolidar la democracia interna, sino ayudar en el proceso de democratización del continente, o así lo evidencia el artículo La democracia en el panorama político latinoamericano, de 1976, escrito por Gonzalo Barrios, para entonces presidente del Senado y presidente de Acción Democrática. Desencanto. En 1982, el ILDI junto a la Universidad Simón Bolívar publicaron el libro La distribución del ingreso en Venezuela y en América Latina, libro compilatorio dirigido por el investigador alemán Hans-Peter Nissen. En líneas generales, allí pretendía estudiar la utilización del excedente petrolero en Venezuela, la justa distribución del ingreso, la segmentación del mercado laboral y la efectividad de las políticas distributivas. De la misma forma, denunciaba la enorme desigualdad de la distribución del ingreso y las anomalías estructurales de la economía venezolana. Todo en vísperas de un hito fundamental para nuestra historia reciente, el 18 de febrero de 1983, este libro del 82, o Viernes Negro, jornada en la que el Bolívar sufrió una devaluación considerable, acabando con uno de los mecanismos más utilizados para repartir la renta petrolera, que fue la sobrevaluación de la moneda. Así culminaba un ciclo económico comenzado a inicios de los años 60 y que había traído estabilidad y movilidad social. El impulso del boom petrolero, que tuvo sus años pico en 1973 y luego en 1979 y 1981, con la crisis originada por la Revolución Islámica y la guerra Irán-Irak, había disminuido. Igualmente, la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal, el descenso de los precios del petróleo y el miedo financiero originado por el impago de la deuda mexicana en agosto de 1982 habían creado la tormenta perfecta para un país improductivo y altamente endeudado. Este esfuerzo tuvo una segunda parte con el libro Adiós a la bonanza, crisis de la distribución del ingreso en Venezuela, dirigido por el mismo Nissen, pero ahora en colaboración con el experto petrolero Bernard Momer, quien junto al economista Asdrúbal Baptista había venido estudiando las características y desequilibrios de la economía rentista petrolera venezolana. Este libro, publicado en marzo de 1989 por el ILDIS, en conjunto con el CEN de Ginuso, pero cuyos papeles de trabajo fueron compilados en enero de ese año, desconocían los sucesos del Caracazo, pero en gran parte radiografiaron la crisis económica y social que lo produjo, en parte porque a partir de 1977 la economía entró en una fase de estancamiento, evidenciándose así su limitada capacidad de absorción de capital. De esta forma, expresan que con la caída de la renta petrolera a partir de 1982 y con la renta futura fuertemente hipotecada con la deuda, se produjo el fin del capitalismo rentístico. De la mano de especialistas como Asdrúbal Baptista, Héctor Valecillos y Francisco Vivancos, entre otros, se abordaron temas como la devaluación, las políticas económicas de ajuste y la distribución factorial del ingreso. En ese mismo mes y año, el ILDI, junto al CEN de Ginuso,
publican el libro Crisis, Sobrevivencia y Sector Informal, trabajo que reducía la escala de observación y buscaba destacar las consecuencias de la crisis en los sectores más desfavorecidos del ámbito urbano venezolano. El libro buscaba evaluar la forma como esta crisis y la informalidad estaban cambiando a ritmos acelerados estrategias de sobrevivencia y patrones de consumo que se habían afianzado en los albores de la era democrática. En un artículo de la revista Nueva Sociedad, para ser más preciso, la número 67, en 1983, titulado El costo político de la imprevisión, la deuda venezolana, Héctor Silva Michelena habla, entre otras cosas, sobre la breve visita que hiciera en julio de 1983 una comisión del FMI ante los problemas que enfrentaba Venezuela para renegociar su deuda. Expone igualmente que el ajuste era inevitable, pero que ADE y COPEI no lo aceptaban por representar un cambio radical. Asimismo, habla sobre la necesidad imperiosa de cambiar el modelo ante su total desmoronamiento. Este artículo me llama mucho la atención porque Silva Michelena habla de que no hay un mañana, de que es hoy o que uno ve cómo se siguieron posponiendo muchas de estas decisiones. En abril de ese mismo año, Ted Córdoba Claure escribe en el mismo espíritu un artículo denominado La crisis de Venezuela, del desastre al desafío. Era indudable que la época del frenético optimismo había pasado y entrábamos en un periodo difuso, heterogéneo y muy disputado, al que se le denominará genéricamente la crisis. Hay quienes plantean 3 fechas y ámbitos diferentes para periodizarlo: 1983, quiebre económico; 1989, quiebre social; y 1992, quiebre político. Pero lo cierto es que ya este periodo destruye por completo el horizonte de expectativas generado entre 1960 y 1979. Ya en 1990, 49% de los ciudadanos habían perdido la fe en la capacidad del sistema para resolver los problemas del país. Otro esfuerzo para comprender la crisis venezolana lo representa el libro Venezuela, 4 de febrero de 1992, Análisis Sociopolítico, editado por el ILDIS Inuso y escrito por Heinz Sontag y Thais Maingo en 1992. Más que un juicio de valor sobre la intentona golpista, estilo muy de moda en la opinión pública para entonces, este ensayo representa un esfuerzo por comprender las condiciones estructurales que originaron ese episodio. Asimismo, los autores hablan sobre los posibles efectos que el acontecimiento tendría sobre la alicaída democracia venezolana. El 11 de marzo de 1993, el entonces fiscal general Ramón Escobar Salón solicita ante la Corte Suprema de Justicia el antejuicio de mérito contra el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. A pesar de soportar 2 intentos de golpe en 1992 y que la economía experimentara un repunte entre 1990 y 1991, el resquebrajamiento del gobierno de CAP era evidente. A cada instante se le solicitaba al ministro de la Defensa, Radamés Muñoz León, pronunciamientos públicos a favor de la democracia, pero este tampoco ocultaba que al interior de la FAN todavía quedaban ciertos focos de rebelión. La inflación de ese año sería de 38,12%, casi 6% más que el año anterior. Ya en junio de ese año, CAP había sido destituido y en su lugar había quedado Ramón J. Velázquez, historiador de oficio y conciliador por excelencia, que debía conducir al país a unas elecciones sin el mayor trauma posible. En este contexto, el ILDIS y la editorial Nueva Sociedad publican La crisis que nos falta por recorrer, Prospectiva Social de Venezuela, 1992-2005, libro de Francisco Vivanco y Luis Pedro España. En la presentación del mismo, Flavio Carucci y Jesús Roble, para entonces coordinadores del proyecto del ILDIS, exponían: la crisis que atraviesa el país amerita un profundo y sistemático proceso de reflexión que desemboque en propuestas de políticas concretas. Como aporte a este proceso de reflexión, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales coordina sus esfuerzos en la realización de una investigación cuya finalidad fue precisamente la de explorar la posible evolución de la situación social venezolana. Digamos que hay varias etapas y también hay varios ámbitos de reflexión, desde los artículos de Nueva Sociedad, pasando por los libros colectivos, que muchas veces eran productos de seminarios internos que hacían en el ILDIS convocando a especialistas, y papeles de trabajo que se encontraron en el archivo que están inéditos. No los coloco aquí por falta de tiempo, pero hay unos muy buenos sobre la toma de decisiones. En 1983, que lo hizo Herbert Torres, sobre una experiencia de cómo se tomaron las decisiones en el gabinete económico, la pelea que fue muy famosa entre Díaz Bruzual y Sosa como ministro de Hacienda, y que se pospone la decisión durante muchos años y durante mucho tiempo,
y hay otro sobre un diagnóstico que se hace del INDI de la economía en 1988, muy radiografiada, y las posibilidades de que esta paz social que ya venía con muchas crispaciones, bueno, en cualquier momento se detonara en algo para entonces desconocido, que bueno, ya sabemos lo que pasó. Una apretada síntesis, de verdad ya no, porque creo que ya pasó el tiempo. Gracias. Muy bien, muy bien. Y dentro de los artículos que se produjeron al SOCAI del ILDIS y de Nueva Sociedad, está uno que publicó Aristides Torres, un politólogo que para aquel momento, según aparece en la información de Nueva Sociedad, era director del posgrado de Ciencias Políticas o el equivalente, me imagino el precursor de este posgrado, en la Universidad Simón Bolívar, y es el que le da el título a este foro, Fe y Desencanto Democrático en Venezuela, que aparece en el número 77 de mayo-junio de 1985 en Nueva Sociedad. Este artículo señala algunas cosas del texto como base de las preguntas que le voy a hacer a Sari y a Paola, para que ellas, con base en ellas, arranquen sus disertaciones. Dice el artículo que la opinión pública venezolana es la crítica hacia los partidos. Lo que define la opinión pública venezolana es la crítica hacia los partidos, hacia los políticos y las instituciones políticas en general. Los términos crisis o desastre a menudo afloran en los medios de comunicación, lo que es un reflejo de una percepción generalizada y compartida por importantes voceros de opinión, de que las personas han perdido la fe en las instituciones políticas y el sistema político está a punto de colapsar. 1985 percibe esto. Este texto es producto de un gran estudio de opinión, un estudio de campo. O sea, llega a estas conclusiones con base a un montón de entrevistas. El texto es producto de un estudio de campo que denotaba una, vuelvo a abrir cita, insatisfacción por parte de amplios sectores de la población que puede conducir en forma escalonada al siguiente conjunto de situaciones. Y aquí Torres hace unos pronósticos. 1. Crítica generalizada hacia los gobiernos. 2. Crítica generalizada hacia las personas que ocupan los papeles políticos. 3. Ausencia de apoyo y estima hacia las instituciones. 4. Finalmente, pérdida de legitimidad y de apoyo al sistema democrático. Vea esto como una evolución posible en 1985. Cierro con esta cita. A corto plazo, insatisfacciones por parte de la población conducen a votar por la oposición. Él señalaba y le llamaba la atención que en el año 69, cada 68, cada elección siempre ganaba la oposición, lo que trae como resultado un nuevo gobierno electo, y de continuar la insatisfacción, la oposición asume de nuevo el gobierno, presentándose una cadena circular peligrosa para la supervivencia del sistema político democrático. Este círculo vicioso de insatisfacción, voto por la oposición, puede conducir a la pérdida de fe en las personas que asumen los roles políticos, en las instituciones o en la legitimidad del sistema político. Esto ocurre en la medida que la solución prescrita por el sistema democrático, cambiar de gobierno, deja de ser percibida por la población como un instrumento efectivo para el mejoramiento de la situación. Esto a su vez asume que el elector se haga uno de los siguientes planteamientos sobre la conducción de los asuntos políticos. Primero, cualquiera de las alternativas políticas presentes, básicamente las alternativas electorales, son lo mismo en términos de su capacidad para resolver los problemas del país. 2. Una alternativa distinta a las planteadas en las contiendas electorales, por ejemplo, militares o revolución, sería preferible. Este es el resultado de un diagnóstico de algo que está en la población. Uno lee esto en 1985 y si bien en el año Carlos Andrés Pérez vuelve a ganar con una gran cantidad de votos, el año 88, uno también podía preguntarse, bueno, ¿cómo aguantó 14 años el sistema cuando ya esto estaba en la sociedad? Puede haber explicaciones que son las que nos van a dar nuestras especialistas del día de hoy. Yo les mandé una pregunta a cada una, ya guerra avisada, ¿no? A Sari, ¿hay consenso en los estudios y los testimonios con respecto a que al final del estado mágico y sus posibilidades para generar bienestar fue un aspecto clave en la insatisfacción de los venezolanos con respecto al sistema democrático de punto fijo?
En términos muy generales, pensando en los jóvenes que no vivieron la década de 1980 y 90, muchos muchachos se sorprenderían por este artículo del 85, muchos tienden a creer que en el año 85 todo era miel sobre hojuelas, o en aquellos que no se acuerdan bien de aquellos años, o que nunca entendieron bien qué era lo que estaba pasando. ¿Qué fue en específico lo que ocurrió a partir del 83? ¿Cómo definirías aquella crisis, por llamarla de algún modo, que estalló entonces? Después le leo a Paola, vamos a dejar que Sari nos comente un poco. Bueno, yo debo iniciar felicitando a Lildis por sus 50 años en el país, saludando a todos los presentes, y como la pregunta es tan sencilla, entonces, bueno, responderé tratando de compartir con ustedes, digamos que una mezcla de, porque estamos trabajando el tema de hoy que nos convoca es fe y decepción de la democracia. No estamos hablando propiamente del modelo económico, por lo tanto no voy a hablar netamente de economía, sino quizás más de economía política, porque creo que es esa área la que nos puede conectar en el tema. Y en ese sentido, la palabra clave de tu pregunta es casualmente estado mágico. Y es que no existe un estado mágico, pero la gente pensó que había un estado mágico, y eso es algo así como el pecado original. Nosotros vemos los problemas y mencionamos 1983 porque fue el Viernes Negro, mencionamos 1989 porque vemos el Caracazo, pero tenemos que irnos hacia atrás para ver realmente qué fue lo que se fue generando quizás en 2 o 3 décadas que terminó así. Entonces, quizás para evaluar la década del 80 tendríamos que ver qué pasó en los 70 e incluso antes. No vamos a hacer una lección de historia muy detenida, pero si recordamos que Venezuela desde el año 40 hasta el 65 crecía a tasas promedio del 10%, con las que todos nos hemos fascinado en este siglo, que era la tasa de crecimiento de China, pues entonces nos damos cuenta por qué la población sentía que toda generación futura iba a vivir mejor que la de él o que la de sus padres. Estamos hablando obviamente de un país pequeño que no tuvo nunca el impacto que ha podido tener China en la economía mundial, pero sí internamente fue muy importante. Nosotros en los 40 no llegábamos a los 4 millones de habitantes, en los 70 ya éramos 10 millones, en los 80 éramos 15 millones. Entonces, las dinámicas que pueden satisfacer las necesidades de 5 millones de habitantes no son las que pueden satisfacer 20 o 30. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hay algo que vale la pena rescatar, es que inclusive lo que hacemos internamente en nuestros países tiene también que leerse a partir de las ideas del tiempo histórico en el cual se fueron dando, y también los cambios geopolíticos y socioeconómicos y tecnoeconómicos que se dan en el mundo. Y si nosotros revisamos de los 50 en adelante, pues entonces, e inclusive un poco antes, recordemos que hay una presencia del Estado muy importante en la dirección de las economías. Basta recordar lo que fue el New Deal en los Estados Unidos, o inclusive hasta el Plan Marshall, y era, digamos, mejor percibida la participación creciente del Estado en las economías. Hemos visto cómo esas sociedades estadocéntricas, y en particular en el caso venezolano, rentista, una economía rentista que ha basado sus ingresos principales a partir de un recurso que es propiedad del Estado, pues entonces también es natural evaluar
¿cuáles fueron esos efectos del rentismo en la economía venezolana? Y es que quizá los efectos económicos no son tan graves como los efectos sociopolíticos que genera, los efectos de relación clientelar y de cómo los partidos quieren hacerse, o mejor dicho, cómo la política se hace del Estado, y en vez de los políticos ser los gobiernos, los administradores de turno, se comportan como los dueños del erario público. Entonces esas relaciones clientelares llega un momento que van fortaleciendo la consolidación del modelo. Por eso es tan difícil cambiar, porque ellas mismas realimentan y lo atornillan, por decirlo más coloquialmente, pero en el largo plazo se convierten en su boomerang. Entonces, revisar la década del 80 para mí es revisar, por supuesto, qué pasó en los 70. Y eso en el plano de lo económico no podemos pasar por alto lo que fue el proceso de estatizaciones, nacionalizaciones, el establecimiento del salario mínimo sin evaluar productividad, la incorporación de empleos obligados. Entonces, recordemos todo el subempleo que se generó en la época, empezando por los ascensoristas en un ascensor que era de 2x2, habían 4 personas y una de ellas era el ascensorista. Luego entonces todo el proceso de sobrevaluación que se fue generando de la moneda. Por cierto que el problema cambiario venezolano es problema de discusión desde la década de los 40, recordemos las discusiones de Adriani versus Pérez Dupuy. Entonces son muchos elementos que lo que nos lleva, digamos, ex post, es a la reflexión de lo dinámico que es el sistema económico y que la sola intervención en una de esas variables claves puede generar distorsiones tan graves de un costo incalculable. Y pongo por eso es que menciono por el 83 lo de la relación cambiaria, que explota en el 83. Pero nadie recuerda que en el 78 ya la economía venezolana decrecía. O sea, Venezuela viene creciendo desde el 40 hasta el 77, pero desde el 78 ya decrece. Pero no se da, digamos, no se evidencia automáticamente. Y hay muchos elementos en la década de finales de los 70 que también son muy importantes, porque esa visión de que, digamos, ese emborrachamiento que vivimos como sociedad frente al aumento de los precios petroleros en el 74 y luego en el 78-79, hizo pensar que la situación de influjo de capitales iba a ser eterna. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la deuda en el 78, ya era alrededor de unos 15 millones de dólares. Pero es que cuando ya te trasladas al 82, ya la tenías en 30 millones de dólares. Es decir, y además, si la primera deuda era de largo plazo, la segunda deuda en el segundo momento ya en más de casi un 65, si mal no me acuerdo, de porcentaje, era de corto plazo. Entonces también tenías que pagar. Y el entorno cambió, porque también en los 70 tuvimos la declaración de inconvertibilidad oro-dólar. Y con la declaración de inconvertibilidad, las monedas empezaron a flotar en el mundo entero. Pero nosotros seguimos atados al dólar, en un momento que teníamos una de las monedas más fuertes del mundo. Teníamos eurodólares. Los vecinos, los países vecinos invertían, colocaban sus depósitos en bolívares, no en dólares. El bolívar era más fuerte que el dólar, era más estable. Y en vez de nosotros habernos puesto a flotar y haber abierto nuestra cuenta de capitales y atraer capitales, teníamos todas las cuentas atrapadas, teníamos un sistema chiquitico amarradito, seguimos trabajando en un esquema como si el 71 no hubiera pasado. No solamente eso, sino que luego se dispararon por las inflaciones de los países desarrollados, las tasas de referencia se dispararon al 20% y nosotros las seguíamos obligatorio al 12% con la moneda sobrevaluada. ¿De quién no iba? ¿Cómo no se iba a favorecer salidas de capitales? Es decir, cuando uno ve la cascada
de errores económicos en las políticas, a veces uno dice, bueno, es que se fabricó la tormenta perfecta. Pero también uno se pregunta, ¿y por qué se fabricó la tormenta perfecta? Porque eran demasiados los incentivos perversos alrededor de la explotación de algunas variables. Aquí se mencionó que el tipo de cambio era el mecanismo de distribución de riqueza, pero también de apropiación de la renta. Entonces, tenemos que darnos cuenta que ese es el problema cuando tú tienes un gobierno que controla las variables económicas sin relación con el mercado, sin poder rápida y flexiblemente adaptarse. Entonces, llegas tarde a la fiesta. Y entonces nosotros en realidad llegamos tarde a las aperturas, llegamos en los 90, los partidos no lo aceptaron tampoco. Si en el 83 no aceptaron eso, no te quiero contar lo que fueron las discusiones, esa fue mi tesis de pregrado, del convenio cambiario número 1, la primera vez que se centralizaron las reservas y tuvimos el Viernes Negro. Eran todas del por qué, cómo se va a flexibilizar la variable mágica. Esa sí era mágica, no era el estado mágico, era la variable mágica. Ese era el buffer por el cual tú aumentabas o reducías la cantidad de bolívares que te entraban por petróleo. Entonces tú, nada más que tocando esa variable, tú sabías si ibas a estimular el aparato productivo, pero como la tenías sobrevaluada, entonces tenías que poner subsidios, o tenías que poner arancel, o tenías que poner compensaciones. Es decir, teníamos una variable que afectaba todo y todo lo demás lo arreglábamos con curitas, políticas curitas. Entonces, sí, efectivamente, tarde o temprano eso explotó, nos explotó en la cara en un momento en que el entorno internacional estaba en un ciclo de alza de tasas, nosotros de baja, ellos con tipo de cambio flexible, nosotros amarrados con un petróleo que en ese momento va a caer, entonces no tienen cómo ajustarse. Es lo que nosotros llamamos crisis de liquidez. Pero bueno, esos son elementos técnicos, creo que me pasé de tiempo. No, muy bien. Muy bueno. Bueno, Paola, esta pregunta para la politóloga y para la que está metida en la candela, como decía Betancur, en la política. Todo indica que a la hora de buscar unos culpables del orden de cosas que tenían insatisfechos los venezolanos, los políticos aparecieron como la primera opción. Hay razones para que ello haya sido así, debido al enorme protagonismo que alcanzaron en todas las esferas de la vida nacional. No obstante, en ocasiones parece funcionar también como chivos expiatorios con lo que la sociedad en su conjunto evade su cuota de responsabilidad en la crisis y el colapso del sistema, hasta incluso busca diferenciar los políticos y la sociedad. No sé qué tan fácil sea esto. Como quiera que tu tesis doctoral versó sobre el tema, ¿a qué conclusión llegaste sobre el papel de la crisis de los partidos en el colapso del sistema político? En particular, ¿qué nos dice esa crisis de los partidos de cara al día de hoy? Tú que estás trabajando en un partido, además. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Profe, siempre es un placer escucharla, de verdad. Aprendo tanto. Muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias a la FES por invitarme. La verdad es que cuando escuchaba tu intervención, pensaba lo importante que ha sido Alemania, ¿no? En el crecimiento de Venezuela y en el registro de lo que fue nuestra democracia y nuestro caso. Y la verdad es que eso, más que felicitación, lo digo con sentido de agradecimiento. Cuando escuchaba el tema de la crisis y la pregunta que refiere a los 80, recordé dos discursos, ¿no? Un discurso que fue el último discurso público de Rómulo Betancourt, donde él utilizó la frase, ¿no? Pérdida la fe en la democracia. Y casualmente ese mismo año, cuando la Constitución del 61 cumplía 20 años, el orador de orden fue Rafael Caldera, y él hablaba de un mar de fondo que había que atender. Es decir, los dos fundadores de nuestra democracia identificaban que existía un problema que merecía ser atendido, y la forma de atenderlo, o a lo que animaba, por lo menos Caldera, que bueno, siguió en la vida pública muchos años más, ya la situación de Rómulo era distinta, era intentando impulsar reformas. Vías de reformas, sobre todo reformas del Estado, en el caso de Caldera, la COPRE y todo lo que pasó.
Pero bueno, para responder a la pregunta, yo creo que una primera idea es que nuestra democracia, la que nació en el 58, después del 23 de enero, es una democracia que nace articulada y apalancada en los partidos políticos como organizaciones representativas. Y eso no solamente a modo de cultura política, sino que queda registrado en la Constitución del 61 que el modo de participación ciudadana es a partir de los partidos políticos. Que bueno, luego en los textos de los 80 y los 90, sobre todo Brewer escribió mucho sobre eso, digamos, la degradación de ese concepto fue llamado como partidocracia, ¿no? Y es un concepto que de hecho se tomó en España cuando el bipartidismo entró en crisis, se tomó en Chile y en distintos países pues se ha utilizado ese término. ¿Y por qué comienzo con eso? Bueno, porque definitivamente la crisis de los partidos políticos fue la crisis de la democracia y el ocaso de los partidos signó o marcó el ritmo de la erosión profunda del sistema democrático venezolano hasta llegar al sistema que tenemos actualmente, que a mi modo de ver no es democrático. ¿Y cómo ocurrió eso? O sea, ¿cómo sucedió la crisis de la democracia? Aquí voy con otro inciso. La democracia venezolana, como lo dijo Valesca, la democracia venezolana fue una democracia pionera en Latinoamérica. Cuando nosotros en el 58 teníamos democracia, de hecho hay un artículo muy bonito de García Márquez donde habla que el 23 de enero es el triunfo continental de la libertad, porque la verdad es que cuando veíamos al vecindario en todos lados había un traje verde olivo poniendo la bota sobre los ciudadanos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque registrar ese descontento en el caso venezolano no hay mucha data de los primeros 20 años. Las primeras encuestas de opinión pública sobre popularidad de líderes políticos en Venezuela se hicieron en 1963. No se hicieron antes. De hecho, antes del Latinobarómetro hay información sistematizada en el 63, en el 73 y en el 83, con unos estudiosos norteamericanos que vinieron a la central e hicieron unas encuestas. ¿Y qué dicen esas encuestas? Bueno, esas encuestas van registrando el itinerario de la crisis. Una crisis que podemos, bueno, que lo sistematicé en mi estudio, se sistematizó en el estudio con 3 fases. La primera fase es el despliegue de la antipolítica, que es cuando los ciudadanos comienzan a condenar o a ver con sentido hipercrítico el rol de los políticos. En el caso venezolano eso se ve una curva descendiente, bueno, hasta que se acabó el gráfico y ya después no cae, se acabaron los números y no pudieron llegar al subsuelo, ¿no? Donde, bueno, toda la valoración de los políticos es un poco muy parecido a lo que vemos hoy, de bueno, que son unos corruptos, que solamente buscan, digamos, su beneficio particular, que no tienen sentido de bien común, que son deshonestos, que dicen mentiras, bueno, todo eso, esas cosas que dicen de nosotros los políticos. Luego, una segunda fase de la crisis es cuando este descontento, desencanto o sentido hipercrítico de los políticos se transfiere a la casita en donde los políticos hacen vida, que son los partidos políticos. Entonces, esta segunda fase es una crisis de representación, que en el caso venezolano se comenzó a registrar a partir de los años 80, cuando pasaron 2 cosas. Primero, bajó el nivel de filiación de las personas en los partidos políticos, o sea, cada vez menos personas participaban en partidos políticos. Y eso, digamos, hay un sketch de Radio Rochela que registra muy bien ese momento y todos ustedes, salvo mis compañeritos jóvenes, no se lo van a recordar, pero eran los comejobos. ¿Ustedes se acuerdan de los comejobos? Los comejobos eran unos chamos de 20 años, yo soy muy joven, yo no me acuerdo mucho, no mentira, pero digamos, eran unos chamos muy jóvenes que no les interesaba lo público, que no solamente no les interesaba, despreciaban lo público, y cuando venía el orden, que era un policía, ¿verdad? Eran los boperos, exacto, y cuando venía el comejobo, que venía a poner orden, porque bueno, estaban bebiendo en la calle, o estaban haciendo un grafiti o lo que sea, los tipos que les decían, ¿tú sabes de quién soy hijo yo? ¿Se acuerdan? ¿Eso qué quiere decir? Que en esa democracia no todos éramos iguales ante la ley, que había unos que eran más que otros, y esa es una deficiencia de la democracia. Entonces, esa crisis institucional se transfirió en primero este tema de que la gente no se afiliaba a partidos políticos, y luego un aumento de la abstención. La gente dejó de votar, y cuando se ven las encuestas
La gente decía, bueno, ¿para qué voy a votar si al final no decido? ¿Para qué voy a votar si mi voto no cuenta para que hayan cambios? Y hay una cosa muy paradójica, esto ocurrió junto al proceso de descentralización. Y el proceso de descentralización que se hizo, bueno, respondiendo a un mandato constitucional y a cierta petición, ¿no?, de la sociedad, no contó con el apoyo del voto. Cuando uno ve las participaciones en las elecciones locales, fue una participación muy, muy baja, ¿no? ¿Y cuándo viene el problema? El problema viene cuando el desencanto con los políticos, que se transfirió a la casita en donde los políticos hacemos vida, que son los partidos políticos, llega al sistema. Hay una crisis sistémica. Y son los datos del Latino Barómetro a partir de 1993, en donde el venezolano dice, la democracia no me sirve. En donde el venezolano dice, quiero una mano dura. En donde apareció Hugo Chávez con sus armas en 1992, asesinó gente y unos años después llegó por la vía del voto. Entonces, esa es la crisis, el itinerario de la crisis, y es bien interesante porque ese itinerario de la crisis se repitió en Chile, que bueno, eso cuento lo podemos hablar después, y en España en cierta medida, la fase 1 y la fase 2, y en Chile la fase 1, la fase 2 y la fase 3, pero no sabemos, digamos, están en una coyuntura, en una deriva, ¿no? No sabemos muy bien hacia dónde van todavía. ¿Y por qué ocurre esto, no? O sea, ¿por qué un país se desencanta de la democracia? Y claro, nosotros nos hacemos esa pregunta desde el dolor, porque nosotros sabemos lo que significa que no haya democracia. Sabemos lo que significa vivir con miedo, sabemos lo que significa que a nuestros amigos los persigan o que a uno mismo los persigan, sabemos lo que significa que a nuestros hijos se tengan que ir del país porque no ven futuro en la tierra que los vio nacer. Digamos, para nosotros es muy obvio, ¿no? El tema del compromiso democrático en un sentido. Pero ¿por qué ese país se desprendió de la democracia? Esa es la gran pregunta. Y a uno como joven, o sea, yo te escuchaba leyendo muchos de esos artículos, alguna vez yo me los leí para mi tesis, y yo me acuerdo yo leyendo esos textos en el frío rostoqueño, y yo decía, esta gente enloqueció. O sea, ¿cómo dejamos perder la democracia de esta manera? Claro, habla la Paula frustrada, ¿no?, que, digamos, que ha sufrido este tema. Pero, ¿qué pasó? Bueno, primero los casos de corrupción. Indudablemente en Venezuela, en parte por los incentivos, ¿no?, lo que usted comentaba, se planteó un sistema político en donde era muy fácil ser corrupto y había impunidad. Era muy fácil. Y esa corrupción se trasladó a los partidos políticos y por eso, bueno, la frase, ¿cómo era la frase? La de come donde haya, o sea, no me traducido come donde haya. No me digas póngame donde haya, exactamente, ¿no? Donde haya, exactamente. Sí, hay que ser más popular. Lo segundo es la baja eficiencia. O sea, la gente empezó a decir, mira, esto que llaman democracia no me resuelve mis problemas. Esto que llaman democracia es caos. Y por eso empieza a haber una aclamación del orden. Y lo tercero es la baja, que creo que es lo fundamental, es la baja capacidad de reforma que manifestó el sistema político venezolano. Y cuando se quiso hacer la reforma no se pudo. Sí, ya voy a terminar. Cuando se quiso hacer la reforma, no se pudo, entre otras cosas, esto es por supuesto un juicio personal, y voy a contradecir al Chacal, que ha admirado mucho a Carlos Andrés. Yo creo que la oportunidad de reforma que tuvimos con el presidente Pérez en el año 89, si se hubiese muñequeado políticamente, que había que muñequearlo porque las medidas eran necesarias, y les digo, el muñequeo político es una pereza, porque hay que hablar con todo el mundo, y hay que convencerlos, y te van a decir que sí, te van a decir que no. La democracia es paquidérmica. Si nosotros aquí todos nos preguntamos algo para ponernos de acuerdo, nos va a tomar un montón de tiempo. Y creo que Carlos Andrés, o su equipo de gobierno, no sé, no comprendió eso, y que las referencias que tenían de reformas políticas y económicas eran en países no democráticos, no en países democráticos. Eso lo dice Felipe González en el documental de Carlos Oteiza. Entonces, en ese momento, en el 89, perdimos la oportunidad de reforma, y lo que no se dobla se quiebra, y así avanzamos hacia el ocaso de la democracia. Y yo sí creo que Carlos Andrés y ese tren de gobierno y esa élite política de ese momento tiene gran responsabilidad en lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Pero como me cortaron el tiempo, se me acabó, después podemos hablar de lo de hoy, pues, que también es interesante.
Sí, en totalidad. La idea es que hacer una segunda ronda ya de 5 minutos, ¿no? Para después dar chance para que la gente pueda intervenir. Entonces, algún comentario, alguna impresión, algo, pasare, y a Paola. Entonces, si después Neller, bueno, a lo mejor participas en la discusión. Me parece que es muy importante seguir en el tema que acabas de tocar, esa reforma que se intentó hacer en el 89. Y tú lo estás viendo desde el plano político de lo paquidérmico que es. Yo te puedo decir que los incentivos económicos no favorecían la velocidad, todo lo contrario. Entonces, la verdad que lo político y lo económico, y sobre todo en un país como el nuestro, nacieron pegaditos, son siameses, y no se pueden revisar por separado. Yo creo que la estrategia del 89 estuvo muy bien pensada, pero era muy difícil vender. Era muy difícil de vender. No solamente al plano político, es que no había a quién vendérsela. Déjame decirte que los empresarios no la querían, los sindicalistas no la detestaban. En las universidades, si a ti se te ocurría defender algo por algún cálculo, te tiraban tomates. Entonces, no tenía nadie quien la defendiera. Era indispensable, pero se había vendido la idea de que aquí no había que trabajar, por decirlo de alguna manera. Y el sector privado en particular no fue capaz de verse a sí mismo sin apoyo estatal, a pesar de que se quejaba de la presencia del Estado. Entonces, yo creo que sí, es muy importante que nos demos cuenta lo que fue perder esa posibilidad. Yo creo que yo siempre he pensado que si en los 70 hubiéramos abierto la cuenta de capital, historia contrafáctica de mis sueños, y si en este caso este plan de ajuste y reestructuración hubiese tenido éxito, realmente creo que la historia de Venezuela hubiera sido otra. Pero lo grave ha sido que no solamente no avanzamos a tener una economía, para ponerlo desde el plano económico, activa, productiva, nada por el estilo, sino que hemos tenido un gobierno que acabó también con la democracia. Es decir, no diría del gobierno, ha sido todo un modelo revolucionario que en sí mismo se planteó siempre cambiar y acabar con la institucionalidad existente y sustituirla para una en la que el control sociopolítico ideológico es total. Entonces ahorita nos encontramos con una economía que no puede satisfacer las necesidades de la población, que requiere de un cambio total de modelo, y creo que también exige que nosotros aprendamos algunas lecciones propias de los países de Europa Oriental que tuvieron transiciones, pero de nosotros mismos lo que hemos vivido. Hemos visto en los últimos tiempos también emerger la capacidad y el afán de libertad del ciudadano. Es decir, yo tengo montones de llantos y frustraciones por lo que ha pasado en estos 20 años, pero también he observado que por primera vez los jóvenes vuelven a la política, los jóvenes también deciden emprender económicamente, es decir, buscan trabajo, no empleo, y no un sueldo, sino por esfuerzo. Es decir, es revisarnos en esos valores de incentivos perversos que se generó sobre un Estado pulpo, omnipotente, que aplastó a la ciudadanía. Es cambiar la relación Estado-sociedad por un ciudadano libre, que pueda en un modelo de desarrollo de capacitación abrirse al futuro. Entonces creo que, bueno, ya perdimos la mitad del siglo XX o una parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI llorando. Por lo menos no perdamos la lección para apalancarnos hacia adelante. Muy bien. Paola. Bueno, los comentarios o remata lo que No,
bueno, voy a hacer un comentario a continuar, ¿no? Con lo que dice la profe. Que yo creo que eso es importante y es bueno, pero hay una cosa que a mí me preocupa de la transformación y la reconstrucción, ¿no? Y es que este estado de necesidad que ha animado a la sociedad a buscar causas individuales para resolver los problemas, porque es eso, ha sido fáctico, ¿no? No ha tenido ningún tipo de intervención estatal. Y ese tipo de modelos genera mucha desigualdad. Sí, yo sé que esto es un comentario bastante socialdemócrata. Estoy en la casa, me estoy aquí identificando. Me da risa. Me vine para la fe. Bueno, es economía social de mercado, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y cuando tienes modelos económicos que surgen de los estados de necesidad, no tienes el articulador que es el Estado para atender a aquellas personas que incluso en el ejercicio de su libertad y sus esfuerzos no pueden encontrar condiciones óptimas de desarrollo. Entonces, eso es lo único que me preocupa, ¿no? Que acá en Venezuela, cuando restituyamos la democracia, y tengo fe que eso pase pronto, vayamos en un efecto péndulo en donde dejemos gente atrás. ¿Y por qué me preocupa? Porque una de las cosas que vemos en los estudios de democracia es que la democracia es incompatible con la desigualdad extrema, no es sostenible en el tiempo. Entonces esos correctivos estatales para las desigualdades, yo sí creo que, bueno, que a la hora de gobernar es algo que va a ser inevitable en la Venezuela del futuro, ¿no? O en la presente. Y bueno, sobre la segunda parte de la pregunta, ¿no? que hizo el profesor sobre la Venezuela de hoy, bueno, yo creo que lo primero, o sea, con respecto a la crisis de los 80, ¿no? Yo sí creo que estamos en un momento parecido, ¿no? O similar en un sentido. Primero, a pesar de los, bueno, casi 24 años de este sistema que tenemos actualmente, los partidos políticos siguen teniendo un rol importante dentro del desarrollo de la vida pública de nuestro país. En nuestra cultura política está, para el que tiene vocación de lo público, está ser parte de un partido político. Y creo que eso está asociado a lo segundo, y es que esta idea de la sociedad civil que es catalizador de los cambios políticos no termina de cuajar. En Venezuela hay una sociedad civil vigorosa, una sociedad civil importante, una sociedad civil necesaria, pero que a veces, bueno, este comentario seguro tampoco va a gustar, pero recuerdo un poco a Miquilena cuando decía con qué se come eso, ¿no? De la sociedad civil, bueno, cómo se come eso. Es decir, desde el punto de vista político, cómo se articula para llegar al poder desde ahí. ¿Y por qué creo que es un momento similar? Bueno, porque ahorita estamos viviendo una crisis de representación en los partidos políticos. Una crisis que está asociada fundamentalmente al bajo desempeño y a la ineficiencia. ¿En qué sentido ineficiencia? Bueno, que tenemos más de 20 años luchando y no hemos salido de esto, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ante esa situación, creo que el desafío fundamental, y aquí hablo desde la política, es justamente regenerar el ejercicio del servicio de lo público desde la política y restaurar la confianza. Hay 5 claves que, bueno, que yo les he desarrollado en algunos artículos, que yo creo que son importantes y que, viéndolo bien, responden un poco a la misma crisis que tuvimos en los 80, ¿no? Una primera clave es la existencia de un liderazgo moral con visión trascendente, capaz de sufrir, capaz de soportar, capaz de dar testimonio, capaz de representar efectivamente los deseos de cambio del país. La segunda clave es que ese mismo liderazgo opere, trabaje y responda firmemente a su conciencia y que sean liderazgos valiosos que no tengan precio. Eso es muy fundamental en los contextos no democráticos y bueno, con cierta caída estéril como el que nosotros vivimos. Luego, otra cosa que yo creo que es muy importante es el carácter criollo. O sea, reencontrarnos con lo profundo y lo bonito de ser venezolano. Ver lo que han sido nuestras luces y nuestras sombras, lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho tan bien, y encontrar inspiración en nuestros políticos, en un Caldera, en un Betancourt, en un Jóbito. Podemos no estar de acuerdo en todo lo que hicieron, pero ciertamente algo bueno se hizo para que nosotros, porque la democracia no es espontánea, la democracia se trabaja y bueno, y se mantiene, y si no se mantiene pasa lo que pasa.
Luego lo 4 es la laboriosidad. Yo creo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Un poco me gustó mucho lo que dijo del empleo y del trabajo. Los políticos tenemos que trabajar y tenemos que cansarnos de trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, me admiro en mi partido político el trabajo de la vicepresidencia de organización, por ejemplo, ¿no? Que tienen las estructuras en más de 300 municipios, más de 1000 parroquias, que todo el día están llamando por teléfono a ver cómo está el militante, cómo lo podemos acompañar, cómo lo podemos ayudar. En la vicepresidencia de formación, bueno, dando herramientas incluso de psicología, de inteligencia emocional para poder sobrellevar los problemas y cómo el cuerpo y el alma del partido se va engranando para poder recuperar la confianza de la gente. Y por último, la apertura, un poco esto que estamos teniendo acá a la tarde de hoy. Tenemos que volver a la cultura democrática, a hablarnos de todo y a acostumbrarnos a que no vamos a estar de acuerdo, que habrá personas que tienen, no sé, una idea del Estado de cierto tamaño, otra persona que tiene una idea del Estado de otro tamaño, y eso no quiere decir que unos claudicamos y que los otros somos, ¿cómo que dice?, colaboracionistas, sino que sencillamente tenemos visiones distintas y que podemos llegar a acuerdos políticos que hagan que las agendas se muevan. Y eso es muy bonito, eso es extraordinario cuando eso pasa, pero hay que formarse para eso, porque definitivamente lo más importante es poner estereotipos en la cara de la gente y no, bueno, dedicarnos a escuchar con claridad para saber qué es lo que el otro quiere decir. Y eso es lo que yo iba a compartir con ustedes. Bueno, entonces, después de estas extraordinarias intervenciones, vamos a ir las preguntas, opiniones, impugnaciones. Voy a preguntar. Buenas tardes, ¿aló? ¿Suena? Sí. Ok, buenas tardes. Un placer estar aquí. Felicitaciones a Lildis. Sería bueno presentarse para... Mi nombre es Luis Ordóñez. Trabajo en la Fundación Interconectado ahorita. Pero muy interesante todo, aprendí mucho, estoy oyendo mucho. Es un sistema complejo, como sistema complejo, cuando lo tocas por aquí, revienta por allá. Y hay cosas que hay que agregar. Me quedé esperando algo sobre antropología, psicología, los estudios de Alejandro Moreno, por ejemplo, el padre Alejandro Moreno. Hay dos Venezuelas y no lo aceptamos y no lo conocemos generalmente. Una Venezuela moderna, con unos orígenes, vamos a decir, europeos, si se quiere, no en balde, por decir algo, Betancourt era hijo de canarios y yo hijo de cerdeños, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa Venezuela que tiene un locus de control externo, que es el hijo de la familia matricial, depende del político que le resuelva los problemas. En cambio, esa Venezuela que tiene un locus de control interno, que es moderna, que aprendió por la razón que sea a resolver los problemas del mundo, lo va a atacar diferente. Y esas cosas no las hemos tomado en cuenta a lo largo de estos años, porque las hemos venido a saber ahora. Alejandro Moreno muere hace pocos años y los estudios son de este siglo, y la interpretación es de este siglo. Cuando estudiábamos en el ILDIS, con gente que hoy se ha nombrado y que recordaba con mucho cariño, los partidos políticos en los años 90, no teníamos nada en cuenta de eso. Y el dirigente político sí es un Dios, sí es el que va a resolverme los problemas, porque yo no los puedo resolver. Y eso lo enseñamos. Cuando el educador educado en las universidades va a dar clase en un barrio, se comunica con la familia del muchacho, o prefiere que no venga la familia porque lo que viene es fastidiado. Y ese muchacho aprende entonces a resolver sus problemas. Un poco lo que decía la profesora, o va a esperar que se lo resuelvan. En un trabajo muy reciente del INDE se habla de que lo que no sabemos es cooperar, no sabemos colaborar. Alguien escribió alguna vez, América es un continente isla. Son islas, una facultad de otra y un departamento de otro en una universidad grande. No se comunican, mucho menos nos comunicamos como venezolanos. Y tiene mucho que ver con antropología y psicología, además de, obviamente, con economía, historia o politología. Eso es lo que quería comentar y ver lo que viene. Vamos a dejar varias intervenciones, entonces empezamos por ahí. Buenas tardes, soy Douglas Entrega, economista. Felicito a Lili por su 50 aniversario y recuerdo que yo formaba parte de un grupo de personas que asistía a unos eventos que organizaba el INDI en el año 2010 o
por esa época. Hay un aspecto que me parece que es muy importante destacar. Esto es un excelente análisis post-mortem. Y sí, es un análisis post-mortem porque permite establecer cuáles son las características que han determinado el colapso del sistema democrático tal como lo hemos conocido nosotros, que hemos tenido la suerte. Yo personalmente tuve la suerte de estar trabajando en lugares estelares cuando se desarrollaron todos estos eventos de la crisis. Por ejemplo, la profesora Sari, cuando comentó en los años 80, nosotros, nuestra moneda era una moneda de reserva. De hecho, me permito hacerte una precisión. Nosotros, los países centroamericanos pagaban la factura petrolera con bolívares, es decir, habían depósitos en euros bolívares. Por lo tanto, ¿existía el potencial para catapultar a Venezuela al primer mundo? Sí, cómo no. Pero había una serie de elementos defectuosos en la gobernanza de los entes que tomaban decisiones. Yo trabajé recién graduado en el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Crédito Público y recuerdo claramente que la deuda venezolana estaba estrictamente atada a proyectos de infraestructura de largo plazo, no a la emisión de bonos como lo hemos conocido en los años, a partir de los años 80 en adelante. Después, Venezuela entra tarde en el cambio de la arquitectura financiera global. Estados Unidos durante esos años tenía tasas de interés ligadas a decretos, a leyes. Existían las leyes contra la usura tal como existía en Venezuela. Solamente que cuando el Banco Central norteamericano cambia las reglas junto con el Congreso, eliminan leyes, le quitan techos a las tasas de interés. Nosotros estamos en una época donde teníamos una tasa de préstamos que no pasaba del 12%, teníamos tasa de depósitos que no pasaban del 5%. En Estados Unidos comienzan a abrir todo el sistema financiero, a comenzar a generar competencia. La inflación norteamericana, por efecto del gasto público, todas esas cosas son perfectamente corroborables, llegó al 15% anualizado. Nosotros estamos con un retraso. Y Venezuela tenía en ese momento reservas internacionales que, sumadas a lo que tenía el Fondo de Inversiones de Venezuela, sumaban 40 millardos de dólares, y lo cual nos creíamos invulnerables. Todavía recuerdo que cuando entró el gobierno de Luis Herrera Campins, estaba el búfalo del Banco Central exigiendo que la reformulación de la deuda de corto plazo se hiciera de acuerdo a las leyes venezolanas, lo que causó un gran roce dentro de los entes decisorios, junto con el Ministerio de Hacienda. Luis Hugueto era el ministro en ese momento, no era Sosa, todavía Sosa era Caldera II. Entonces, decisiones tomadas mal, a destiempo, comenzaron a generar la fuga incontenible de capitales, además de que las tasas nuestras, restándoles la inflación, iban a ser negativas, lo cual era literalmente una orden. Saca tus capitales, vende tu casa, empeña la abuela si fuera necesario, compra dólares, pero sácalo porque lo que viene, y de hecho se manifestó en el año 83. Al fin, esa fue una parte de la crisis nuestra, pero también hay otra parte que no ha cambiado, y esa es parte de una pregunta que yo me hago. ¿Ha cambiado la sociedad venezolana a pesar de esta crisis? Tenemos un elemento, factor común: instituciones. No existen instituciones independientes. Pasan los partidos son los que cooptan a los agentes y nombran a dedo los funcionarios del estrato medio hacia arriba. Por lo tanto, hay cambios de política. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Hasta tanto no cambiemos las instituciones, vamos a seguir repitiendo los mismos errores que nos van a seguir causando crisis enésimas. En este momento yo veo nuestra economía como una especie de Guyana en potencia, un país dedal que puede entrar cualquier cantidad de capitales y nos va a colocar nuevamente en una crisis como la que sufrimos en los años 70. No sé qué es peor.
así como estamos, o en un momento en que Maduro se vaya y empiecen a llover capitales y volvemos a entrar en una especie de enfermedad holandesa repotenciada y creando las mismas causas de una enésima crisis si no existe una arquitectura institucional que cambie radicalmente. Eso es mi punto. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la organización del evento y felicidades a Lildis. Mi nombre es Luis Alvarado, internacionalista de formación y trabajo en sociedad civil, por cierto. El año pasado tuve el privilegio de estar gran parte del tiempo fuera del país y creo que ese privilegio muchas veces permite extraerte de la realidad y pensar de una forma distinta sobre el país que habitas, ¿no? Uno de los lugares en los que tuve la oportunidad de estar fue Toledo, y pienso en Toledo esta tarde porque en ese momento puntual, en ese lugar, mientras recorría, ¿no?, descubrí que en ese lugar habitaban cristianos, musulmanes y judíos en la misma comunidad sin inconvenientes, o vivían pacíficamente, pero que hubo periodos de conflictividad entre los grupos, periodos en los que hubo crisis económicas casualmente. Entonces eso me hace pensar sobre lo que comentaba la profesora Sarilevi, sobre el hecho de que muchas veces, y con la conversación sobre Venezuela, que cuando la torta se hace más pequeña es cuando surgen los conflictos, porque bueno, todo el mundo quiere un pedacito de la torta, ¿no? Y hay que ver cómo se reparte ahora que es más pequeña. Y esto que mencionaba el economista, lo traigo a colación también con esta situación, con también lo que comentaba Paola, de que el tema de que ahora cada quien se está, en este contexto actual venezolano, ¿no?, cada quien está ubicado en su metro cuadrado tratando de hacer lo mejor que puede para mejorar sus condiciones de vida, donde no sé si pueda venir una bonanza próximamente, pero si de venir puede ser lo más probable que caigamos nuevamente en la misma crisis. La pregunta que tengo va asociada a lo que comentaba Tomás del libro La crisis que nos falta por recorrer. Me gustaría saber cuál es esa crisis que nos falta por recorrer hoy. No la pasada, ¿no? Puntualmente desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que realmente nos falta por recorrer? ¿Cómo hacemos que la torta pequeña no vuelva a generar conflictividad? Porque la torta pequeña ha sido la causante, por lo que veo. Si aquí la torta se vuelve a hacer más grande, todos volvemos a ser felices, porque todo el mundo va a tener un pedacito del pastel. Yo quería plantear una inquietud que generalmente refería Manuel Caballero, historiador también, para hacerle peso aquí al auditorio, y es que él planteaba que la crisis no era necesariamente de la democracia, sino de los gobiernos democráticos. Y yo creo que esa es una diferencia sustantiva, porque me parece, y en esa medida creo que valdría la pena también incorporarlo como elemento del debate, que el gran desencanto fue frente a los gobiernos democráticos, y que había una expectativa, y hay una expectativa, y existe una expectativa de recuperación de la democracia. Es decir, que la democracia ha estado allí. Entonces, quisiera más bien que ponderásemos la posibilidad de hacer una reflexión respecto a lo que significó el desencanto en relación con la ejecución de los gobiernos, del sistema y la manera en que se llevó a cabo la democracia, y no respecto a la democracia como expectativa y como práctica política y como ambición de la sociedad. Que está por aquí atrás. Antonio Delicio, geógrafo, UNVES, Universidad Central de Venezuela. Para continuar un poco en la tónica de Inés, hay también que recordar, pues efectivamente, que hay elementos que considera y es siempre la relación precisamente que nos recordaba sobre la relación con lo civil-militar, que es un tema efectivamente a considerar. Y sobre todo también cuando hablamos de la crisis de los partidos políticos, de los dirigentes, también recordaba mucho el libro de Piñango y Naim, Venezuela, la crisis es una ilusión de armonía.
donde, bueno, hubo factores, ¿verdad? También cuando uno habla de la situación, hablamos también de las élites que, de acuerdo a Juan Carlos Rey, también participaron dentro de lo que Juan Carlos denominaba el sistema político populista de conciliación, donde Fede Cámara, las Fuerzas Armadas tuvieron un papel. Entonces, bueno, cuando hablamos de la crisis de los años 70, 80, 90, también hay que pensar en esos otros actores y cómo se vislumbra en este momento para la crisis que vienen, cuál va a ser la participación del empresariado, de los militares. Yo creo que es un elemento grueso, sabiendo que la leyenda negra siempre nos ubica, ¿verdad?, como la Venezuela dentro de la gran Colombia, como la Venezuela del cuartel, pues. Recuerdo que yo estudié en el Liceo Militar Ayacucho y también soy egresado del IUCFA. Y cuando estudiábamos civiles y militares, yo siempre decía, iban militares activos a estudiar con nosotros, porque presentábamos pues los exámenes juntos, ¿no? Y siempre el de la residencia era yo, es decir, era mi casa, y me pedían siempre, nos podemos quedar un rato más, y empezaban a llegar otros militares activos, y yo no sabía, tenía 17 años, 18 años, y estaba estudiando ingeniería, y después los veo toditos metidos en el golpe de Estado, todo lo que estudiaron conmigo. Mira lo que estaban haciendo en mi casa. Entonces, me acuerdo que papá me regaló el libro que tú dices, en lo referente al Estado mágico versus o era una ilusión de armonía, que cuando Ramón Piñango y Moisés Naí hicieron esto, y la verdad mi papá me dijo, mira, tú estás pegado con Salir del Oro, léete esto, tú que estás, te vas a casar hasta con una hija militar, ¿verdad? Esto va a terminar en manos militares. Y eso me lo dijo mi papá en 1985. Pongo esto a colación porque no hemos de alguna manera en este momento hablado sobre el tema militar. Y resulta que era un tema que no solamente venía gestándose dentro de los cuarteles, parece que después de un gomecismo largo, un posgomecismo, y después de la larga dictadura también de Marcos Pérez Jiménez, los militares quedaron con ansias de poder, y de alguna manera la democracia falló en la preparación del estamento militar y en convertirlo en militares democráticos y no en lo que ha derivado el estamento militar actual. Mi pregunta o mi reflexión, quizás tal vez Inés acá, pudiera ayudarnos. ¿Cómo vamos a hacer con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo vamos a llegar a una nueva etapa democrática con las complejidades actuales y posiblemente futuras del mundo militar? Muchas gracias. Keta Estefani, profesora de la UCB. Yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es en relación con la vocación autoritaria. Aquí los autoritarios no solamente son los militares, la vocación autoritaria de nuestros actores políticos en todos esos 50 años, ¿cómo entran en ese análisis? No solamente de los autoritarismos sucesivos, de los presidencialismos sucesivos, sino inclusive en la misma vida de las organizaciones políticas y inclusive en la vida de las organizaciones políticas en la actualidad, que tampoco los únicos autoritarios son los que están en el poder, sino que en los conflictos entre las organizaciones internamente en las organizaciones hay un componente importante de eso, de personalismo y de autoritarismo. Esa es la pregunta. Y quería comentar en relación con algo que dijo Sari, que es esa relación Estado-sociedad que habría que cambiar y que también mencionó desde otro ángulo Paula cuando hablaba de la relación, hablaba de esa lamentable frase de Michelena, de que se come en la sociedad civil, que yo la relacionaría con la relación partido-sociedad civil. Y es que yo pienso que el tema de la sociedad no ha sido así como que, bueno, la gente se ha pasado 50, 60, 70 años esperando que Papá Estado le resuelva todo. Eso no es así. Eso no es así. El tema es que no tienes una sociedad con la organización social, con el tejido social suficientemente fuerte para lograr que esos actores políticos autoritarios, en democracia o en dictadura, o en lo que tenemos ahorita, que no hay acuerdo en cómo calificarlo, hagan lo que
digamos, la sociedad democráticamente, porque el tema es democracia, lo que estamos tratando aquí es lo que le conviene al conjunto, sino que se pueden terminar imponiendo soluciones que responden a intereses particulares. ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? Bueno, porque eso que llama Sari las motivaciones perversas que responden a intereses particulares, aunque afecten al común, y que en este momento estarían planteados, y en la relación de la sociedad civil con los partidos también, es decir, cómo la sociedad civil no es para y no procura sustituirlos ni tomar el poder del Estado, entonces para convertirte en eso otro que no eres, sino que la sociedad civil es para eso, para un tejido social que logre que el Estado, por cuya conducción compiten los partidos, hagan en un momento dado lo que la sociedad espera que hagan. Para eso para eso son esas organizaciones sociales, no para que cada partido tenga su organización social a la cual conduce o su sindicato o su movimiento de X, y se convierte en un hilo conductor de los partidos, que también ha sido parte de la relación que se ha establecido. Entonces eso sí es un comentario que creo que es importante, porque aquí no se está planteando, o sea, no creo yo que lo que esté planteado sea que entonces la gente que está organizada tome el poder, y entonces no. Sino nosotros necesitamos en Venezuela una sociedad civil fuerte, un tejido social grande, importante, contundente, que logre que cualquier loco que se monte en el poder con su propia utopía bajo el brazo haga lo que tiene que hacer y no lo que se le ocurra. Gracias. Muchas gracias a las ponentes y a Neyer por su trabajo. Solo un par de comentarios. Uno sobre la cuestión de lo que había que hacerse o no en los 80 y si el gobierno, el plan de CAP era la ruta que había que seguir. Probablemente sí. Sin embargo, creo que hay algo que quedó ausente en esta reflexión y que está en los debates, en los trabajos de Carlos y en todo lo que uno ha leído y visto sobre esa época, para decir que el Caracazo no fue el 27 de febrero, sino que por lo menos fueron 5 días de, o sea, una locura total, ¿no? En buena parte del país. Y yo creo que ahí no es una cuestión menor obviar eso, porque lo que pasó fue que CAP no dijo lo que iba a hacer, o sea, prometió que iba a volver a lo que había sido la bonanza del primer gobierno y todas las expectativas que la gente tenía, que es un poco, creo, lo que persiste en las élites políticas venezolanas, que es esta dificultad para decirle a la gente, o sea, no hay camino fácil para decir la verdad, o sea, en dos platos para decir la verdad. Entonces yo creo que independientemente de los horrores, estamos en la Poeteca, yo leí ayer justo las entradas de los diarios de Victoria Estefano sobre estos días, y es muy estremecedor, ¿no? O sea, ver lo que la gente que recuerda lo que se vivió en ese momento y lo que se pudo haber evitado, ¿no? A lo mejor no se hubiese reelecto, pero habría servido la mesa para esa discusión de alguna manera, y la gente no habría votado creyendo que, como mucha gente también se ha movilizado en los últimos 20 años, creyendo que esto es un asunto a pasar un switch, ¿no? Que el chavismo y lo que ha hecho el Estado se va a solucionar pasando el switch de acceder al poder del Estado. Entonces yo creo que eso no es una cuestión menor, ¿no? La cuestión democrática dentro de los partidos creo que tampoco, o sea, es una cosa que ahora estamos viendo procesos de renovación programática y de ciertos procesos medio democráticos a lo interno, pero lo cierto es que, bueno, son exactamente los mismos liderazgos hace 20 años. O sea, en 20 años han pasado muchas cosas, se ha ido mucha gente, ha habido mucha represión y hay muchos desincentivos para estar en la política, pero también en la experiencia que nosotros tenemos es que no hay tampoco mayores voluntades a que esos recambios ocurran o se promuevan o se formen para eso. Yo creo que eso es como parte también de la discusión, ¿no? Yo honestamente, y los trabajos que hemos hecho en el INDIS los últimos años dan cuenta de un cambio de las expectativas de la gente con respecto al Estado, ¿no? Y aquí esta es una institución alemana y hay personas que vienen de la experiencia en Alemania y se sabe que, bueno, por lo general lo que ocurre cuando la gente lleva a su límite existencial en nombre de revoluciones y de democratización del poder y de los bienestares económicos, o sea, lo que pasa es que termina habiendo un retroceso que, bueno, pone a la gente en extremos ultraliberales que cree que de verdad cada persona puede hacerse a sí misma y resolver su problema a sí mismo, y eso no es necesariamente así. Sin embargo, los venezolanos en los últimos 8 años hemos tenido que, antes también habían problemas, yo crecí en los 90 y no recuerdo que la salud fuera ni totalmente pública ni totalmente gratuita, y lo mismo la escuela, pero digamos funcionaba, había una mejor formación, mejores profesionales, pero lo cierto es que, o sea, esta narrativa de
las dificultades que el Estado venezolano tiene por delante, creo que ya la experiencia de los últimos años ha hecho que la relación sea esperar del Estado lo mínimo, o sea, esperar del Estado cada vez lo menos en términos de servicio. Hay gente que está muy contenta con eso, que lo que está esperando es eso, como pasar el switch y volver a la reprivatización de absolutamente todo, que habrá cosas, me refiero a los servicios, pero no sé hasta qué punto eso va a ser sostenible para todo el mundo al mismo tiempo, y creo que ahí hay un tema de discusión importante del orden programático para los partidos, para las organizaciones de la sociedad civil, que también, bueno, han sido veedoras de esos procesos de demanda de servicios, no de servicios. Finalmente, una pregunta para Neyer, que tiene que ver con la relación con las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, fue un periodo relativamente corto el que Venezuela no tuvo un gobierno militar, ¿no? Y no sé si tú tienes información, registro de, bueno, la política que logró contenerlo, más allá del incentivo de combatir a la insurgencia venezolana muy sui generis, pero insurgencia al fin, ¿no? Si eso era lo que unificaba, digamos, al sector militar con la democracia, pero que eso, digamos, naufragó muy prontamente, en un periodo de 20, 30 años, ya estaban otra vez los militares como con la expectativa. Y en esta encuesta, en ese artículo que lo pueden conseguir, se llama Fe y Desencanto Democrático, es el resultado. Él está analizando un estudio que se hizo durante 10 años, y la cuestión, o sea, la veneración, la expectativa con los militares está ahí en la ciudadanía, lo que dice Keta. O sea, no sé, Inés, si es un asunto de con los gobiernos, o si la democracia no me sirve, pues entonces que venga lo militar, porque si me va a resolver el problema. Estaba ahí, está en ese trabajo, que lo pueden encontrar en internet. Vamos entonces por el orden. Primero Nele, que te preguntaron. Mira, no soy especialista en relaciones civiles y militares como tal, pero sí hay como varios hitos que uno puede identificar luego de la caída de Pérez Jiménez. Una de ellas es que se hace una purga se intenta hacer los primeros años de la democracia, una purga de los oficiales perejimenistas, y también pues Betancur juega a que ellos se rebelen, no que los estaba esperando, es decir, Castro León, Juan de Dios Moncada, el papá de Moncada Vidal, ahí está, ahí hay algo. Luego, sí hay una cohesión en torno a las Fuerzas Armadas para ese enemigo externo. Muchos derrotados de la izquierda dijeron, bueno, nosotros le dimos el pretexto a Betancur para que se cohesionara, y parecía que en ciertos mítines y en ciertos actos Betancur más bien asusaba eso, es decir, fue muy inteligente manejando a la extrema izquierda. También fue muy duro, no podemos olvidar que fueron 3, 4 golpes de Estado, un atentado, aunque no se le atribuye exactamente a la extrema izquierda, pero sí había gente participando allí. Y luego hay un proceso que creo que es muy importante, que es de cuando se cambia el pensum en la Academia Militar, que es que se permite que, creo que es en el año 73, si no mal recuerdo, que es con Caldera, que el convenio Andrés Bello, que se permite que bachilleres ingresen a estudiar en la escuela militar, cuando antes había que tener una formación más, digamos, desde los liceos y tal. Hay una división porque también los antiguos perejimenistas le critican a Betancur, que Betancur partidiza mucho a las Fuerzas Armadas, que digamos las hace más populares, y que muchos cuadros de Acción Democrática, o sea, inciden dentro de esta forja. Pero yo creo que son las armas las que la unen, es decir, es un ejército aceitado que está en combate. En estos días publicaban una foto de unos generales, no me acuerdo, creo que fue Ricardo, y él decía, mira qué sobrio cómo se visten estos generales. Dice, bueno, no quizás es la moda, sino es la sobriedad de quien está sobre el terreno, accionando. O sea, aquí hubo una guerra de baja intensidad y en muchos casos de alta intensidad, que nosotros, digamos, no se está historiando ese proceso. Luego en ahí viene otra etapa, que es, digamos, con la formación de todas estas logias a partir del 82, es precisamente el MBR, y voy a caer en algo que dijiste sobre el Caracazo. Yo creo e interpreto que el Caracazo, digamos, filosóficamente es un acontecimiento y tiene muchas caras, es poliédrico, y de donde lo asuma, a veces los filósofos y los escritores dicen que es innombrable porque el terror te paraliza y no lo puedes nombrar, pero también hay un problema que es metodológico. El 4 de febrero prácticamente inventa el 27 el 4 de febrero del 92 inventa al 27 de febrero del 89. ¿Y por qué lo inventa? No lo inventa porque pasa,
sino que se apropia de ese discurso y dice, aquí es el nacimiento de la revolución bolivariana. Chávez toma ese discurso y creo que eso ha ocasionado política e historiográficamente un desprecio. Lo mismo pasó con la figura de Bolívar, es decir, no había habido históricamente alguien que dijera no soy bolivariano, sino que justamente fabricabas un relato alterno sobre Bolívar, pero nunca abandonabas la figura de Bolívar. Chávez fue tan poderoso en eso que creó un repudio automático. ¿Sí? Hubo un tuit ahorita muy polémico de Elías Pino Urrieta que decía: el 27 de febrero no fue una rebelión popular y punto final. Entonces, bueno, eso es algo que todavía se está revisando y que yo creo que más que todo invita al debate, porque ahora es que queda por definir muchas cosas. Créeme que no estamos cerca de una conclusión. Sari, ¿te acuerdas de todo? A ristra de no llego ni a dos recuerdos, pero sí quisiera plantear una cosita en función de algo que el joven señaló. Y es que muchas veces creemos que el malestar solamente ocurre cuando hay insatisfacción de necesidades materiales. No cabe duda que es un detonante muy importante, pero definitivamente no se da solamente por necesidades materiales. Tienen que haber otros elementos de falta de atención al respeto del individuo, de aspectos sociales, de falta de libertades y políticas para que ciertas manifestaciones se den. Casualmente el otro día un compañero, un colega muy querido, Oscar Mesa, que él trabajó en su tesis lo que era una medición de malestar social. Entonces él, que la mide continuamente, señalaba que el malestar social comparado actual con el que vivimos casualmente cuando el Caracazo es infinitamente mayor, pero no por eso hemos tenido un Caracazo. Hay muchos elementos que lo impulsan y muchos elementos adicionales que también lo frenan. Y te lo dice alguien que habla del plano económico y que yo obviamente tengo que jugar con esa arista, pero tengo que señalar que no es el único elemento, siempre reconociendo su importancia. Yo sí, al igual que como señaló Keta, y justamente lo hizo ella refiriéndose a algo que yo dije, creo que aquí hay un elemento de fondo que es esa relación Estado-sociedad que hay que revisar detenidamente. Y ahí me viene a la memoria también algo que dijo Douglas sobre la importancia de la institucionalidad en tanto que reglas de juego acordadas socialmente. Y en ese sentido, y también lo quiero conectar con lo que dijo el señor, que yo no soy antropólogo, pero tratando de, si me permite el vínculo, me permito hacer, qué desorden. Para tratar de explicar esto, quiero comentar este ejemplo. Algunos de nosotros recordamos lo que fue la inauguración del Metro de Caracas. El Metro de Caracas se dio en un momento en que Caracas era una ciudad muy sucia, pero tú bajabas las escaleras del metro y ni en Suiza. Impecable. Nadie corría, nadie gritaba. Se había logrado vender el cuida tu metro, etcétera, etcétera. Era el mismo ciudadano arriba y abajo, pero eran dos venezolanos. Era una regla de juego que se había institucionalizado de comportamiento en el subterráneo que no la había en la superficie. Y de igualito, si ustedes agarraban en los 80 y se iban para Málaga, todos los finlandeses, alemanes, suecos que iban para allá se emborrachaban y chocaban. En Finlandia nadie cruzaba en rojo ni el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Entonces hay algo que tiene que ver con las reglas en juego en sociedad que nos cambia instantáneamente. Esos son los incentivos de los que yo hablaba antes, que vinculan lo político con lo económico, con lo social, y que puede hacer que nos parezcamos más o nos diferenciemos más. Porque a la hora de la verdad somos seres humanos y actuamos por incentivos.
La educación es ayuda a moldarnos frente a esos incentivos sociales. Esas son las reglas de juego que nos hacen más o menos democráticos, más o menos trabajadores, porque el estímulo al trabajo es valioso o no lo es. Si yo tengo la posibilidad de sentadita en una esquina pidiéndole al señor que está en esa oficina que me dé un ingreso para que me tengo que fajar trabajando. Los incentivos funcionan. Entonces, cuando tú tienes un país que de una u otra manera ha generado sobrevaluación, que te permite más fácilmente importar que producir, y déjenme decirle que el que le toca producir sabe lo difícil que es producir, entonces tú agarras el teléfono y dices, mire, por favor, mándame un container. Y el otro dice, no, mira, yo busco un empleo que me paguen yo porque voy a asumir riesgo. No, esa es la esencia de lo que hace desarrollado un país, unos incentivos que estimulen a cada individuo a dar el máximo de sí, para sí y para los que tiene a su alrededor. Pero eso no puede ser, esto no es un asunto de si el tamaño del Estado es grande o es chiquito, porque yo puedo ser chiquito y full burocrático y costoso, o sea, soy inútil totalmente, o soy muy grande, pero es que además estoy haciendo las cosas bien. Entonces, el verdadero tamaño del Estado está en función con lo que tú realmente le cuestas al ciudadano, por Dios. ¿Cuánto le cuestas al ciudadano? O el ciudadano se lo podría hacer quizás mejor él solo. Obviamente que hay que atender a quienes quedan, que no han logrado montarse activamente en los niveles de satisfacción mínima de necesidades de todo tipo. Pero yo creo que debemos romper el discurso. Todos estamos hablando de un buen Estado, no de un no Estado. Es una adecuada relación Estado-mercado. Eso ya además creo que es un discurso viejo. Ya eso es lección aprendida para todos. Chévere. Paola. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Los anoté todos, pero creo que es un poco cansón que me refiera individualmente a todos porque ya estamos sobre la hora. Entonces, bueno, hablaré sobre unos puntos que he unificado sobre lo que todos dijeron, pero sepan que los escuché a todos con mucha atención y cada uno fue especialmente valioso. Lo primero, que creo que para la sana relación entre Estado y sociedad hay un concepto que es muy importante, que es el concepto de subsidiariedad, ¿no? Que es que haya cuanto Estado sea necesario según las capacidades de cada ciudadano con sentido de bien común. Entonces creo que, digamos, si ese concepto de subsidiariedad lo aplicamos a lo que es el modelo del Estado, bueno, se puede tener una sociedad más justa, más próspera y que, bueno, que genere condiciones de bienestar para todos. Lo segundo, y esto fue con respecto a la intervención de Sofía Brea, del señor Douglas, que me pareció muy interesante cuando dijo, bueno, esto es una autopsia. Sí, bueno, digamos, hacer autopsias es fácil, lo difícil es ser médico y operar, ¿no? Y que no se te muera el paciente. Y los políticos somos médicos que operamos y que esperamos que no se nos mueran los pacientes. Y yo creo que una de las grandes enseñanzas del ocaso de la democracia venezolana es la importancia de los sistemas que son capaces de reformarse. O sea, de cómo los sistemas pueden abrirse a los cambios de la sociedad e ir actualizándose según la sociedad lo va necesitando. Esto lo estoy diciendo facilito en 3 minutos o en 1 minuto. Pero esto es peluísimo, o sea, no hay nada más difícil. Lo más fácil es romper, darle un golpe a la mesa y vámonos. O sea, incluso en las relaciones humanas pensemos eso, ¿no? Qué difícil es una persona que se reinventa, encuentra nuevos caminos, es resiliente. Bueno, necesitamos modelos políticos que sean resilientes y que se puedan reformar, y bueno, eso es realmente difícil. Luego, con respecto a el comentario de la profesora sobre la sociedad civil, que creo que es importante, una de las cosas que yo siempre pienso, ¿no? Cuando veo esta dicotomía entre sociedad civil y partidos políticos, en la cual crecí, ¿no? Porque, entre otras cosas, la efervescencia de la sociedad civil en Venezuela, su robustez y las grandes iniciativas son inversamente proporcionales a la fortaleza de los partidos políticos, ¿no? Cuando los partidos políticos empiezan a decaer por miles de cosas que ya hemos hablado,
pasan dos cosas interesantes. Primero, que las opciones políticas que surgen no se llaman partidos. Movimiento Quinta República, Movimiento Primero Justicia, no son partidos, son movimientos. ¿Y por qué? Porque los partidos no estaban de moda, fundamentalmente. Y luego, claro, esa relación siempre me llama la atención porque los partidos políticos somos parte de la sociedad civil. Nosotros no somos parte del Estado. Somos una parte concreta de la sociedad civil que se ocupa de lo público y que aspira a trabajar para el todo. Esto es Jacques Maritain. Entonces, yo creo que esa tensión entre sociedad civil y partidos que ha surgido en nuestro país por miles de cosas, y no me voy a detener en eso porque eso lo sabemos, es estéril. Y efectivamente hace falta, a mi modo de ver, y lo digo como política, lo fundamental que necesitamos son vínculos de confianza que permitan un trabajo cooperativo. Y eso, otra vez, es muy fácil, dice muy fácil, pero en la vida real es realmente complicado. Y luego, no puedo dejar de hablar del comentario de Anaí sobre los partidos políticos y sus reformas. Mira, cuando yo estaba en la universidad, en primer año de universidad, que me dio clase el profesor Estraca, recién salido del pedagógico, estaba empezando toda esta crisis política. Y yo tenía vocación política, o sea, yo por miles de cosas, ¿no? Yo quería servir a mi país. Pero todos los partidos me daban asco en ese momento, o sea, en ningún partido yo me encuentro. Y por eso nace Forma, que este año cumple 20 años. Porque nosotros éramos un grupo de universitarios que queríamos trabajar en lo público, pero no sabíamos en qué partido podíamos tener sintonía ideológica o estructural, institucional, por esto mismo que tú estás diciendo. El tiempo pasó y más o menos hace 10 años comenzamos a militar en distintos partidos políticos. En mi caso concreto, en Primero Justicia, y ahorita forma parte de la Dirección Nacional del partido. Un poco con esta lógica de la importancia de las reformas. Es decir, cuando uno está dentro de un partido político, digamos, yo no voy a decirle aquí las veces que yo he llegado a mi casa y le he dicho a mi esposo que yo no quiero hacer más política en este país, porque, digamos, sería mucho más largo el conversatorio. Pero sin duda ha pasado, y pasa y va a pasar, porque la vida política es muy dura, es muy difícil, es extenuante. Pero, si mientras estés adentro, tienes la posibilidad de acumular voluntades e intentar ser vehículo de reforma. Porque luego estar en la galería y hacer autopsias es muy fácil. Digamos, yo como politóloga podría graduarme teniendo una mesa de cadáveres políticos para hacer autopsias. No tengo problema, soy doctora, lo puedo hacer. Pero eso sería fácil. Lo difícil es entrar en un partido político como mi partido político, que tuvimos reformas internas el año pasado, en donde se cambió la estructura y se cambió la dirigencia, y ahorita la presidenta es una mujer, María Beatriz Martínez, y yo paso a ser vicepresidente del partido, en donde tenemos un congreso programático que busca llegar a todas las bases, en donde el sábado pasado tuvimos 25 comités políticos regionales para escoger por voto de nuestras estructuras al candidato presidencial. Y bueno, ¿que es difícil? Sí. ¿Que tampoco es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. ¿Que lo pudiéramos hacer mejor? Ciertamente lo pudiéramos hacer mejor. Pero los caminos de reforma son muy difíciles, aunque al final del día son los que verdaderamente pagan. Muy bien. Bueno. Nada, creo que con esto hemos terminado el foro. Agradecer a Cari, y creo que